Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2. Les pido que por favor me acompañen a los versículos 1 y 2. Esdras, capítulo 2, versículos 1 y 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Acompañen por favor el versículo 21. Los hijos de Belén, 123, los varones de Netofa, 56, los varones de Anatot, 128. Acompáñenme por favor al versículo 61. En adelante. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, y sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Esta mañana comenzamos a estudiar el capítulo 2 de Esdras, y como habíamos dicho, hay ciertos cortes de carne, ¿no es cierto?, que para que larguen sus nutrientes hay que cocinarlos mucho tiempo, ¿no es cierto? Hay otros cortes que son más fáciles de cocinar y comenzar a comerlos, ¿no? Bueno, cuando vamos a este capítulo esto pasa. Vemos que hay una genealogía, hay una lista de nombres aquí, que por supuesto que para poder extraer palabra de Dios para nuestras vidas, no solamente tenemos que leerlos y directamente entender lo que está pasando, sino que involucra un tiempo de comenzar a ver cada palabra que está allí de manera minuciosa y poder retroceder en la palabra de Dios y comenzar a rebuscar y descubrir qué es lo que hay, ¿no es cierto? Créanme que mientras preparaba el mensaje, en mi entrenamiento en mi casa, yo me demoraba los 4 puntos que quería exponer en la mañana, yo me demoraba 1 hora y cuarto, y hoy solamente me demoré 1 hora y cuarto los 2 primeros puntos, ¿ok? Entonces, eso pasa. Hay ciertos momentos, hay ciertos pasajes de las Escrituras que sí involucra poder ver otros detalles para entonces recién entender lo que estamos viendo, ¿ok? Pero ahora sí vamos a retomar los 2 últimos puntos para terminar este capítulo 2. Y lo que habíamos hablado en la mañana
es que estamos entendiendo que el escritor, Esdras, quiere enseñarnos algo, hermanos. Lo que él nos quiere enseñar es que para edificar y adorar al Señor un templo, no es el traer gente, ir a una ciudad y comenzar a edificar. Como ustedes van a ver más adelante mientras estudiamos Esdras, ustedes se van a dar cuenta que Esdras nos va a querer decir que es más que eso. Es necesario no solamente reunir gente. Si queremos adorar a Dios en un lugar, no es solamente el hecho de, vengan, reunámonos. No. Sino que esa gente a la cual se van a reunir necesitan ser restaurados por la palabra de Dios. Esdras como escritor es eso lo que nos va a decir. En este sentido, estos hombres que acabamos de leer, estos nombres que acabamos de leer en la mañana, en el capítulo 2 de Esdras, fue ese grupo de hombres a la cual Dios despertó. Pero que era necesario que esos hombres sean restaurados por la palabra de Dios para poder entender bien lo que realmente querían hacer. Tenían un buen ánimo, tenían un buen deseo, pero para trabajar en la obra de Dios es necesario tener la palabra de Dios. Ahora bien, nos estamos adentrando en este capítulo. Y lo que hemos querido entender en este capítulo es que Dios restaura a su pueblo con su palabra. Pero esa restauración de Dios, Él lo hace por medio, como Él lo ha decretado, por medio de acciones que usted y yo tenemos que hacer, acciones de obediencia nuestra. Lo primero que acabamos de ver en la mañana fue que el Señor nos va a restaurar. ¿Saben cuándo? Cuando nosotros comenzamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Cuando comenzamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Si hemos decidido, Señor, de aquí en más voy a ser serio, pues ahora hay que tratar de ajustar ciertas cosas para ser serio con el Señor. No solamente disponernos en decirlo, sino hacerlo. Lo segundo que estuvimos viendo de cómo el Señor nos restaura y las cosas que nosotros tenemos que hacer, es que nosotros, hermanos, tenemos que guardar las credenciales de nuestro linaje. Miren, hermanos, por un lado, yo me acuerdo que mi suegra cuando vino de la Argentina para acá, ella se sorprendió porque ella decía, en este país es muy cristianizado, me dijo. Y yo quería saber de dónde tuvo esa impresión, porque yo veo y no me parece que sea muy cristianizado, que digamos. Y yo le digo, ¿por qué suegra piensa eso? Y me dice, mira, creo que tu auto es el único auto que no dice ni un versículo en la Biblia. No sé si eso fue bueno o malo lo que me estaba diciendo. Pero para ella, bueno, como casi todos los autos tienen un versículo en la Biblia, ella me decía, es bastante cristianizado este lugar. Por un lado, hermanos, es verdad. Por ahí hay cosas que no necesitamos ponerlos como accesorio nuestro para no aparentar lo que no somos. Y a veces llegamos a ese punto, y esa no es la idea. Pero la idea que estuvimos extrayendo en este pasaje es que hubieron hombres, hubieron familias que no pudieron demostrar el linaje que tenían. Y nosotros necesitamos entender que es responsabilidad mantener ese linaje, mantener esas credenciales. Para esta gente de este contexto, si ellos no llevaban su credencial, no podían ir a la tierra. Para nosotros, aunque nuestra tierra es segura, aunque nuestro camino a nuestro Dios es seguro, es necesario que nosotros guardemos también nuestras credenciales como cristianos. El apóstol Pablo decía, hermanos, que nosotros somos olor fragante. Pues así es como tenemos que andar,
cuidadosos de poder llevar esa fragancia por donde vayamos. Guardemos nuestras credenciales. El día de hoy vamos a continuar con los últimos 2 puntos y vamos a ver que la manera también, la otra acción que el Señor usa para restaurarnos a nosotros es por medio de no menospreciar el servicio a Dios. Acompáñenme por favor a Esdras capítulo 2, versículos 61 al 62. Esdras capítulo 2, 61 al 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Hermanos, este pasaje, la verdad es que mientras uno lo va estudiando, uno dice, la Biblia es clara, la verdad. Y por algo, en ciertos momentos se expande. Y por algo, en ciertos momentos no. Y si hay momentos que se expande, es porque hay algo que quiere decirte. Entendamos lo que pasa aquí, hermanos. Aquí había un hombre que decía que era descendiente de los sacerdotes. ¿Me entienden? Aquí había un hombre que eso es lo que decía. Pero se casó con una de las hijas de Barzilai Galadita, que es lo que leemos aquí. Lo particular de esto es que este hombre no mantuvo su nombre como levita. Este hombre era descendiente de la tribu de Leví. Y cuando se casó, decidió no quedarse con su apellido. Decidió ponerse el nombre de su esposa. Decidió ponerse el apellido de su esposa. ¿No es cierto? Es lo que leemos aquí en el texto. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Barzilai hizo eso? ¿Por qué decidió ponerse el apellido de su esposa? Pues bueno, tenemos que ir a las Escrituras y veamos un poco, no Barzilai, sino el yerno sería de esta familia Barzilai. ¿Por qué se cambió el nombre? Bueno, tenemos que ir entonces a ir a las Escrituras y veamos quién fue la familia Barzilai. Acompáñenme por favor a 2 de Samuel. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 19, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 32. Dice, era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mananaim, porque era un hombre muy rico, dice. Esta familia, según las Escrituras, en el tiempo de David, era una familia rica. Y no solo eso, no solamente era rica, sino que esta familia también llegó a ser, digámoslo así, fue muy tradicional, llegó a ser muy tradicional en el pueblo, o sea, en medio del reinado judío. Esta familia llegó a ser una familia muy apegada y muy allegada a la familia de los reyes, en este caso de David, ¿se entiende? Tanto así que no sé ustedes se acuerdan, ustedes han leído seguramente primera de Samuel y 2 de Samuel, ¿se acuerdan cuando un hijo de David quería usurpar el trono de David? Absalón. Y David tuvo que huir de la zona de Israel, y una de las familias que le pudo ayudar a David en ese tiempo que estuvo perseguido por su propio hijo, una de las familias que lo apoyó económicamente, que lo cuidó, fue la familia de Barzilai. Fue Barzilai. Entonces, fíjense lo que sucedió. Cuando David vuelve al reinado, cuando retoma otra vez el trono, otra vez queda como, digamos, cuando digo otra vez, quiero decir, vuelve a su trono, y luego ahora David le hereda su trono a su hijo Salomón. David le da un par de consejos a Salomón, su hijo.
y le dice esto. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 7. Mira lo que le dice. Mas a los hijos de Barzillai, galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. ¿Ya? ¿Lo ven allí? Entonces David le dice a Salomón, Salomón, hijo, que la familia Barzillai esté siempre contigo, que coma contigo en tu mesa, porque ellos fueron buenos con nosotros. Tú sé misericordioso con ellos, siempre. Desde allí, la familia Barzillai llegó a ser muy apegada a la realeza. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les parece las influencias que luego llegaban a tener? Muy buenas. Entonces vemos que esta familia era una familia muy importante, y ya para el momento de Esdras, que ya han pasado casi 400 años, esta familia era muy importante. Por tanto, la familia de la mujer de este hombre aquí en Esdras capítulo 2, este hombre levita, que luego se cambió su apellido, este hombre decidió de ser parte de la tribu de Leví y servir en el templo de Dios, a hacerse parte de la familia de Barzillai. ¿Ven la jugada? ¿Entienden ahora? Él era descendiente de Leví, este hombre, y decide casarse con los Barzillai y ponerse el apellido de su esposa. Hermanas y hermanos, no está mal que un hijo nuestro, o no está mal que usted se case con un rico. Por supuesto que no está mal. Pero aquí hay un tema. El tema es, ¿cuál fue la intención? Pues al parecer, este hombre, que era descendiente de los levitas, tuvo una intención económica, no de casarse, sino de cambiarse el apellido. Dicho de otra manera, este hombre prefirió rechazar su linaje de servir en el templo y escogió el camino de las riquezas. Este hombre rechazó su derecho al sacerdocio. Y en este sentido, mis queridos hermanos, es necesario que nos detengamos aquí y reflexionemos. Posiblemente este hombre, estando en Babilonia, dijo: ¿de qué me sirve sostener mi linaje y derecho al sacerdocio si no puedo ejercer el sacerdocio aquí en Babilonia? ¿No es cierto? ¿Tiene razón esa pregunta? Por supuesto que tiene razón. Lógicamente tendría razón. No estamos en Jerusalén para hacer el sacerdocio. No hay templo, no hay ministerio. ¿De qué me sirve tener el apellido de levita? En cierto sentido tenía razón, pero si hubiese ejercido fe en la palabra de Dios de que el pueblo iba a volver a Jerusalén, entonces hubiese guardado esa posición sabiendo que Dios los liberaría y los traería de vuelta. Este hombre, mis queridos hermanos, tuvo la visión muy corta. Tuvo la visión muy corta. Puso su mirada completamente afuera de lo que es eterno. Queridos hermanos, si queremos ser restaurados por el Señor, hermanos, escúchenme, si queremos ser restaurados por el Señor, no tenga la visión corta. Usted dice, estas 2 horas, a veces 3 si predica el hermano John, estas horas yo las puedo usar de otra manera y mi familia puede usar de otra manera. Se me resta el domingo. Es una visión muy corta eso. Es una visión muy corta. Aparte,
la voz de Dios sigue diciendo lo mismo, ¿no? 6 días tendrás para hacer tus responsabilidades. Es una visión muy corta. Tener la bendición de tener el privilegio de oír a Jesucristo por 2 horitas, 3 horitas. Hermanos, si queremos ser restaurados, no olvidemos la posición que la sangre de Cristo nos ha dado. Somos sacerdotes de Dios. Somos linaje escogido. ¿Se dan cuenta? Reflexionen en eso, mi querido hermano. Somos real sacerdocio. Que nuestro tiempo en esta Babilonia, queridos hermanos, porque eso es lo que Apocalipsis dice que es este mundo, que nuestro tiempo en esta Babilonia en la que vivimos no nos haga descuidar el enorme privilegio de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, usted está diciendo, pero está muy lejos la posibilidad de poder servir para tu visión, pero no para la de Dios. Pero no para la de Dios. Es que, hermano, tenemos que aprovechar el tiempo. A lo mejor tenemos que hacer otra cosa mientras tanto. Yo creo que sí hay que aprovechar el tiempo. Pero cuidado, descuidas el gran privilegio de lo que la sangre de Cristo ganó para nosotros. Dice Apocalipsis 1, 5 y 6 que su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. Cuidado con su visión. ¿Usted qué es? Maestro, estudiante, gerente, comerciante. ¿Usted qué es? Ok, eso usted es, pero usted es algo más en el Señor. Cuidado, le da más tiempo o corazón a esas otras cosas, pensando que a lo mejor está muy lejos el servir al Señor. Está muy lejos el hecho de tener un ministerio. Tenga cuidado, porque los tiempos del Señor son diferentes que los suyos y la visión del Señor es mucho más profunda que los suyos. Y Él mueve 3 dedos y todo se encamina y usted queda en offside, queda fuera de lugar. Esto fue lo que sucedió con este hombre. Es que tenemos que comer, alguien dirá. Es que, hermano, cada vez conseguir la papa es más difícil. Sí. Pero recuerda esto. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Él evita. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fueron traspasados de muchos dolores, hermanos, y ahí está el engaño. Satanás te dice, hey, estás en Babilonia, aquí no hay ministerio, aquí no hay Jerusalén, no hay manera de edificar, aprovecha el tiempo. Y tú comienzas a hacer lo otro que te corresponde hacer para comer, pero te evocas allí. ¿Y sabes qué pasa? Dice Pablo, y fueron traspasados de muchos dolores. Todo lo opuesto a ser restaurado. Todo lo opuesto a ser restaurado. Hermanos, nuestra restauración no vendrá por la prosperidad económica. Nuestra restauración vendrá cuando perseveremos en el glorioso llamado de nuestro Dios. Ahí está nuestra restauración. No se engañe.
No te engañes. Es que tengo que hacer estas tareas. Por supuesto, hazlas. Pero acuérdate que la restauración está por observar a Jesucristo, por oírlo, por aprender de Él. Ahí está nuestra restauración. Y en este sentido, veamos el otro ejemplo. Veamos el otro ejemplo. Acompáñame por favor a Esdras. Y miren el versículo 36. Mírenlo allí. Esdras capítulo 2, versículos 36 al 58. Esdras 2, 36 al 58. Fíjese, dice: los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Immer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Harín, 1017, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odobías, 74, los cantores, los hijos de Asaf, 128, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Rezín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Menuín, los hijos de Nefusín, los hijos de Bacbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barco, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesaía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Ahala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret, Asebaín, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Hermanos, en esta lista encontramos sacerdotes, levitas, cantores, los hijos de Asaf, encontramos a los hijos de los porteros, a los hijos de los sirvientes del templo, a los hijos de los siervos de Salomón. Vemos el otro ejemplo. Vemos hombres que eso no estaban haciendo en Babilonia, no lo estaban haciendo. ¿Se dan cuenta? Escuche, imagínate allí, ¿no? Imagínate el bullying. ¿Tú quién eres? Yo soy hijo del portero de Salomón. Salomón murió hace 300 años atrás. Pero mantenían su honor. Hoy estamos en Babilonia, estamos en otro lado. ¿Qué haces con ese gafete que dice que eres portero de Salomón? Ya fue Salomón. Pero hermanos, ese es el orgullo de saber que sirvo a Dios. ¿Ves? ¿Ves? Esa es la diferencia. Imagínate los cantores. Imagínate los cantores. No hay cántico. ¿Estarían practicando en Babilonia? No lo sabemos. Pero cuando hubo un momento de volver y hubo que tener que... ¿Quiénes van a poder cantar? Pero piensen esto. 70 años en Babilonia, ¿eh? No fue el tiempo de pandemia que tuvimos nosotros. Yo estaba pensando, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿cuántos se perdieron? ¿Cuántos aprovecharon ese momento y dijeron, aprovecho ahora y me pierdo un poco en el mundo? Porque parece que de esto no volvemos más, ¿eh? Pero piensen esto, 70 años. En un lugar donde no había manera de hacer el ministerio, no había manera, y sin embargo mantuvieron su posición.
Estos son los buenos ejemplos que no menospreciaron el servicio. Y reflexionen esto, hermanos. Todos ellos no pudieron ejercer el ministerio por años, estuvieron alejados del ministerio, pero sabían que tenían un llamado y que en el tiempo de Dios estaban listos. Si Dios lo permitía, si Dios lo quería, lo harían. Estaban prestos. Yo no sé si el Señor me traiga, yo no sé si el Señor cuente conmigo para regresar, pero yo estoy listo. Y hermanos, esos hombres fueron restaurados. La restauración de Dios viene a nuestras vidas cuando estimamos mucho el valor de servir a Dios. No es algo que se reemplaza con otra cosa, hermanos. No es algo que se reemplaza con otra cosa. No digas, como los discípulos dijeron mientras esperaban a Cristo, me voy a pescar. Servir a Dios es mucho más importante. No para Dios, hermanos. No se vaya a equivocar. No es importante para Dios, es importante para mí. Porque es cuando tomamos su yugo y tomamos su carga, es que tendremos descanso en nuestras almas. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, no menosprecies servir a Dios. Por último, Dios restaura nuestras vidas con su palabra cuando ofrendamos voluntariamente. Dios restaura nuestras vidas con su palabra cuando ofrendamos voluntariamente. Acompañen por favor a Esdras, capítulo 2, versículos 68 al 69. Esdras, capítulo 2, versículos 68 al 69. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Estos hombres, escúchenme bien hermanos, esos hombres apenas regresaron 70 años de cautiverio, escúchelo, regresaron a un lugar destruido, en ruinas, desolado. Tenían que empezar de cero, mejor dicho, menos cero tenían que empezar. Porque no es que llegaban a un lugar donde todo estaba vacío y entonces comenzaron a hacer. No, no estaba vacío, estaba destruido, que es peor. O sea, primero que había que limpiar la destrucción y luego sacar escombros y luego reordenar todo. Es más difícil. Hermanos, había mucha necesidad en ese lugar. Pero en vez de tomar la decisión de ahorrar y destinar sus ingresos para sus familias, estas personas extrañas, raras, locas, decidieron dar. Piensa, hermanos, en que ellos salieron de Babilonia. ¿Cuántos meses dijimos que se demoraban en llegar? Más o menos 6 meses. Fíjate los viáticos que tuvieron que gastar en medio. Llegaron y en vez de decir vamos a hacer nuestras propias casas por ahora, decidieron dar. Algunos hicieron ofrendas voluntarias. Decidieron honrar a Dios dando de manera sacrificada. Y por eso es que ahí se usa la palabra sacrificado. Porque era un sacrificio. O sea, ellos tenían que renunciar a algo para ellos. Y eso es sacrificio. La restauración de Dios a su pueblo viene por medio de la acción de nuestra generosidad.
Y en este sentido, mis hermanos, aquí viene una pregunta importante. ¿Estás tú ofrendando voluntariamente a Dios? ¿Estás dando de lo que te sobra o estás dando de las primicias a Dios? Alguien preguntará, ¿y qué es dar de las primicias? Bueno, es así. Es lo que tú ganas, apartas para Dios lo que es de Dios. Y luego restas los gastos y todo. Pero no es dar, no es recibir, luego haces todos los gastos, le pones la raya allí, sale una utilidad, un ahorro, y de ahí ofrendas para Dios. No, eso es darle lo que te sobra. Darle tus primicias es de lo que Dios te da, de allí primero sacas para Dios. Lo otro es pagar impuestos. Lo otro es pagar el SRI. Pablo le decía a los hermanos de Filipos que debido a que ellos han ofrendado voluntariamente y con mucho amor y sacrificio, ellos serían restaurados sin lugar a dudas, dice Pablo. Ellos tendrían mucho fruto que abunde en sus cuentas. Así fue que Pablo le dijo a los Filipos. Es que busco muchos frutos que abunden en su cuenta. No en sus cuentas bancarias, sino en la cuenta que Dios tiene con los que voluntariamente sirven a Dios ofrendando. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Él lo sabe. El ofrendar voluntariamente, hermanos, es un medio de restauración para nuestras vidas. Esto no es algo que Dios necesita, una vez más. Esto es algo que tú y yo necesitamos hacer. Nuestro Dios, mis queridos hermanos, es el dueño del oro y de la plata. Todas las riquezas son de Él. Pero es algo que nosotros necesitamos hacer para que nuestras vidas estén restauradas. ¿Y saben por qué restauradas? Porque como decía el hermano Iván, aún nosotros, quitados la culpabilidad del pecado, tenemos la corrupción en nuestra carne. ¿Y sabe qué significa eso? Tenemos la codicia y la avaricia en nuestra carne. Y el don de la generosidad, la acción de la generosidad, combate el pecado de la codicia y de la avaricia. Entonces somos restaurados en la acción de la generosidad. Pero mis queridos hermanos, no es oro todo lo que brilla. No todo lo que brilla es oro. Y esa es la verdad también. El pasaje de Esdras vemos que no todos ofrendaron. No todos ofrendaron. Y esa es la verdad también. Acompañe por favor a Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2, versículo 68. Esdras 2, 68. Miren las dos primeras palabras. Y algunos, y algunos. ¿Se dan cuenta de lo bello que es la Biblia? Que cada palabra nos enseña muchísimo. Dice, no dice todos los jefes de las casas paternas, no. Dice, y algunos de los jefes de las casas paternas hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. No todos, solamente algunos. ¿Ustedes saben qué pasó con esos otros que no dieron? ¿Qué pasó con esos otros que dijeron, la calle está dura, debemos primero asegurar nuestras casas? Tenemos una familia a la cual hay que cuidar. ¿Usted sabe qué pasó con esos? ¿Usted sabe qué pasó con ellos? Bueno, es fácil la respuesta. No fueron restaurados. No fueron restaurados. De hecho, hermanos, estos hermanos, porque eran hermanos nuestros,
Estos hermanos fueron tremendamente exhortados por el Señor. ¿Y sabe usted dónde lo puede ver eso? En Ageo. En Ageo usted va a ver cómo Dios les dice: ¿por qué sus casas están hermosas y bonitas y mi casa está abandonada? Fue un golpe tremendo. Hermanos, hay algo que aprender aquí. Hermanos, no creemos en la doctrina de la prosperidad. Espero que mientras yo, Urbano, Iván, Juan y otros hombres se levanten y vengan y enseñen lo que esta iglesia defiende, espero que nunca esa doctrina salga de nuestra boca y que lo tengamos que defender. Y si eso llega a pasar, hermanas tienen todo el derecho de levantarse y cerrarles la boca al que está diciendo esto. Es verdad, hermanos, no creemos en la doctrina de la prosperidad. No creemos que Dios nos ama más porque damos más. No. Pero sí hay una verdad aquí y no la vamos a ignorar y no la vamos a dejar de decir. Cada creyente de corazón debe ofrendar a Dios de sus primicias. Cada creyente de corazón debe dar a Dios su vida. Cada creyente debe dar a Dios, como dice el apóstol Pablo, en las palabras del apóstol Pablo, según lo que haya prosperado. Y esa es la verdad. Pablo decía a los corintios, hermanos, el que siembra escasamente, hermanos, no lo está diciendo en el antiguo pacto, lo está diciendo en el nuevo pacto. Lo está diciendo, Pablo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Eso es una ley natural, eso se llama ley natural. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es increíble porque Pablo usa la ley natural para enseñarnos, decir, hermanos, miren la naturaleza. Así funciona, hermanos. Y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. Ahí está la restauración, ¿ves? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. ¿Ves? La restauración. Pero cuando tú eres codicioso y avaro, tú no puedes mañana abundar para buena obra. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega la dádiva de Dios a tu vida, se queda aquí. Y se queda aquí. Y se queda aquí. Y se queda aquí. Y se queda aquí. ¿Ves? Hermanos, Dios nos dio las cosas para disfrutarlas. No se olvide eso. Por supuesto, hermanos, Dios nos dio las cosas para disfrutarlas. Disfrútelas. Lo trabajó, disfrútelo. Por supuesto que sí. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de disponerse a ofrendar al Señor de manera libre, espontánea, sin dolor. De eso es lo que estamos hablando aquí. No se esconda, mi querido hermano, detrás de la familia. No se escude detrás de la familia. Más bien enséñele a su familia que su vida depende de Dios. Necesitamos el trabajo, claro que necesitamos el trabajo, y enséñele a sus hijos el trabajo. Enséñele, por supuesto. Pero luego de enseñarle el trabajo, como es correcto, enséñele lo que está detrás de la doctrina de trabajo. Y lo que está detrás de la doctrina de trabajo es que de quien dependemos es de Dios. Agarre capítulo 1, capítulo 2 de Génesis y enséñele que Dios puso al hombre a trabajar y no está mal. Pero después de eso enséñele que Dios puso al hombre en un templo a ser el querubín del templo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces enséñele que claro que sí, que somos responsables de la familia.
pero en verdad, en última instancia, dependemos de nuestro Dios. Tampoco ofrende, hermano querido. No, yo me acordaba, es verdad, yo me acordaba mucho de mi vida en esto. Tampoco ofrende dependiendo su estado económico. O sea, hay personas que cuando tienen pruebas no ponen, no ofrendan. Porque como tienen pruebas y aducen que se les fue todo en la prueba, entonces ya no ofrendan. Son intermitentes. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Normalmente pasa eso cuando ofrendamos de lo que nos sobra. Si nosotros recibimos de Dios lo que Él nos da cada mes y de ahí sacamos las primicias para Dios, siempre va a haber para ofrendar. Siempre va a haber para ofrendar. Porque usted sabe que eso no se toca. ¿Eso de quién es? De nuestro Dios. Eso es un hábito de vida que vamos formando. Mi querido hermano, Cristo dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Por tanto, ofrendar es una acción que Dios usa para restaurar nuestras vidas. Amén. Vamos a dar unas conclusiones, mis queridos hermanos. Acompáñenme, por favor, a Esdras, capítulo 2, versículos 62 y 63. Esdras, capítulo 2, versículos 62 y 63. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Si ustedes se acuerdan, hermanos, estábamos hablando de estos hombres que intentaron mostrar que estaban flojos de papeles, no tenían las credenciales de su linaje, ¿no es cierto? Pero ya habían hecho el viaje a la tierra de Israel y entonces era necesario que ellos esperen hasta que asignara a cada uno la tierra con sus credenciales, ¿no es cierto? Y entonces se le encarga a Zorobabel, que era el príncipe aquí, que es lo que está hablando acá, al gobernador, a que espere y que él luego use el Urim y Tumim, que era una manera de que Dios hablaba, o sea, decía sí y no. Era una manera en la cual Dios decía su voluntad con respecto a algo. ¿Ok? Bien. Hermanos, cuando usted no sabe qué hacer, o mejor dicho, usted tuvo un plan, comenzó a hacer el plan y luego se frustró el plan, la pregunta es, ¿y ahora qué hago? Bueno, nuestro Urim y Tumim, hermanos, es esto, miren. He aquí la voluntad de Dios revelada. Mi hermano, vaya al Urim y Tumim, que es la Biblia. Y cuando digo eso, no digo que haga esto, No digo que haga eso. No. Lo que yo digo es que la voluntad de Dios está revelada en la palabra de Dios. Así que cuando usted se sienta a esperar, porque estos hombres estaban así, llegaron, sus papeles no estaban correctos y tenían que esperar. Bueno, mientras espere, hermano, mientras espera, vaya a la voluntad de Dios, que es clara, que le va a decir más que sí y no, como en el antiguo pacto con el Urim y Tumim. Vaya a la palabra de Dios, ¿ok? En segundo lugar, Esdras capítulo 2, versículos 64 y 65.
Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. No sé si usted ya sumó cuánto hay allí. No sé si ya sumó lo que dice el versículo 64, 65. 42.360, sin contar los siervos, que eran 7.337, y 200 cantores y cantoras. ¿Ya la sumó? Ok, escúcheme. ¿Ustedes se acuerdan cuando los judíos salieron de Egipto? ¿Se acuerdan? En Éxodo. ¿Ustedes se acuerdan cuántos judíos salieron de Egipto? Más o menos 2 millones. Usted va a este pasaje y usted ve que a comparación de ese éxodo, este éxodo eran unos 40 y pico de miles, 48.000. Ahora piensen esto, hermanos. Judíos habían más en todo el imperio babilónico y persa. Pero los que vinieron fueron 48.000, más o menos. Hermano querido, así es la iglesia de Dios. Así es la iglesia de Dios. Es una manada pequeña. Es una manada pequeña. Pero Dios está al cuidado de esa manada pequeña. No nos desanimemos, hermanos, cuando seamos pocos. Para nada. Somos 3 en esa parcela de lenteja, así que venga cualquiera. No nos desanimemos cuando seamos pocos. Esto es la obra de Dios y Él llama cuantos Él quiere, cuando Él quiera. Es que, hermano John, se escucha hasta eco. Bueno, está bien. Pero el Señor es lo que ha llamado y en su tiempo Él llamará más. O a lo mejor nos fragmentará para multiplicación. Y yo a eso le digo amén. Así que no menosprecien cuando hay pocos. Capítulo 2, verso 70. Capítulo 2, verso 70. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Hermanos, ellos volvieron a un lugar en ruinas, un lugar donde tenían que llegar y trabajar. Pero mis queridos hermanos, nosotros iremos a un lugar perfecto. Nosotros iremos, hermanos queridos, a un lugar ya acabado. Nosotros iremos a un lugar hermoso, donde no hay ratas, donde no hay desórdenes, donde está todo bien hecho. Un lugar donde Cristo fue primero. Él fue primero, Él fue a preparar lugar y Él fue a preparar muchas moradas, mis queridos hermanos, donde nosotros vamos a ir para allá también, liderados por Él, donde nos recrearemos con Él y con nuestro Padre. Así que a eso vemos esto, nos comparamos, decimos, Señor, gracias por tu plan para con nosotros. ¿Y se acuerdan de Esdras 2:2 que hemos hablado de Zorobabel? Ya hemos hablado de Jesúa. ¿Se acuerdan? Miren rápidamente, Esdras capítulo 2, versículo 2. Podemos leer desde el 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel y Jesúa. Hermanos, Zorobabel era descendiente del rey David y por tanto
Él fue un tatarabuelo de Cristo. Y Jesúa, descendiente de Aarón, fue quien fue sumo sacerdote. Él es el que estaba encargado de establecer la adoración a Dios en el templo. Estos dos hombres, mis queridos hermanos, ellos eran los máximos representantes de Israel. Y estos dos hombres fueron a la tierra de Jerusalén a restaurar todas las cosas allí. Piensen esto, mis hermanos. Obviamente era una bendición tremenda para los judíos de ese momento regresar con estos dos líderes. El descendiente de David, el que tiene el derecho al trono, está con nosotros y él va a ir a Jerusalén. Yo me pongo atrás y yo voy con él. Y viene también el descendiente del sumo sacerdote Aarón. Ya está, ¿a quién más podemos pedir? Un orgullo, ¿no es cierto?, de seguirlos a estos hombres y llegar a la tierra prometida. Pero hermanos, nosotros tenemos a uno mejor que Zorobabel. Zorobabel fue líder por un tiempo, pero murió. Pero Cristo murió y resucitó, y toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra, y lo seguimos a Él. Y tenemos a uno mejor que Jesúa, a uno mejor que ese sacerdote. Jesucristo mismo, quien no solo fue sacerdote por una orden mejor que la de Jesúa, sino que a la vez fue sacerdote y sacrificio hecho por nosotros. Hermanos, Jesúa fue un querubín que protegió la adoración hasta que murió, pero Cristo es el sumo sacerdote rey que ministra en los cielos mismos, ayudándonos y socorriendo con el poder de su Santo Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, cuando leemos este capítulo, sin duda alguna hay mucho que aprender. Hay que cocinarlo un poco a fuego lento y largo, ¿no? Pero hay muchos nutrientes que nos desprende este capítulo. Hay mucho que aprovechar en este pasaje. No es Zorobabel, mis queridos hermanos, y Jesúa, las estrellas de este capítulo. Ellos son sombras de alguien mejor, nuestro Cristo. Nosotros le tenemos a Él. Nosotros le tenemos a Él, a nuestro Cristo. Y es a Él a quien seguimos. Amén, mis hermanos. Vamos a orar agradeciendo al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque cuando vamos a este capítulo, tú nos enseñas que tú eres fiel. Tú eres fiel. Oh Dios, fuiste fiel con Jeremías. Padre, fuiste fiel con los de Belén. Fuiste fiel también con el llamado de Zorobabel y Jesúa, dándole respaldo por medio de un pueblo que le siguió. Señor, y así, oh Padre, como tú le prometiste a ellos de que ingresarán a esa tierra prometida, y ahí está la lista. Señor, tú a nosotros también nos haces la misma promesa, que en tu Hijo Jesucristo nuestros nombres están en ese libro de la vida. Alabado sea tu nombre, Señor. Y también gracias, Padre, por darnos esta tremenda instrucción de enseñarnos que sí, tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para destruir injusticia. Señor, sin duda alguna, hemos disfrutado, Señor, de tu palabra. Alabado sea tu nombre. Danos la bendición, Señor, de disfrutar esos dones que tu Hijo ganó para su iglesia. Rogamos por esos hombres para que tú sigas obrando en sus corazones, humillándolos, pero también esforzándolos a seguir estudiando tu palabra. Señor,
Te pedimos que tú nos ayudes a nosotros a hacerles útil también a ellos, para que ellos se dediquen cada vez más en tu palabra y así nosotros podemos disfrutar, Señor, de ti. Cuando las escrituras son abiertas y de esa manera conocerte más y adorarte mejor. Señor, ayúdanos a aprovechar ese don que tú has puesto en las iglesias, en la Iglesia Universal, que es el don de la enseñanza. Gracias, Padre, porque aunque la Escritura es clara para todos, tú nos has dado la bendición de, aparte de eso, como gregarios, nos has dado la bendición de hombres para explicarnos más y mejor. A ti sea la gloria. Señor, ayúdanos a empezar. Señor, ayúdanos, oh Padre, necesitamos tu ayuda, porque sabemos que no está en nuestras fuerzas, sí está en nuestras decisiones, pero pedimos tu ayuda, Señor. Señor, reconocemos que el enemigo llamado pecado que está en nosotros es fuerte, puede mucho. Pero tú nos has dado ese regalo de la vida eterna, el regalo del estado eterno, que es el Espíritu Santo, justamente para combatir con esta corrupción. Señor, ayúdanos a empezar, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.